En nuestros estudios de Tomás Violato. Tommy, gracias por venir. Bueno, mostramos también el pergamino que te han entregado. Contame un poquito a dónde fuiste, cómo nació esta idea, este encuentro de hablar de nuestras escuelas rurales, algo que bueno, ya nos vas a estar explicando y que la gente de mayor edad, la gente más grande de nuestro pueblo va a comenzar a rememorar. Gracias por venir antes que nada a nuestros estudios. ¿Y cómo nació la idea de esto, de historia de las escuelas de campo? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Iván, por tu invitación y gracias también a todas las personas de Piamonte que me brindaron su información, sus anécdotas, testimonio para poder realizar el trabajo. Bueno, esto nació el año pasado, a comienzos del año pasado, cuando Virginia y Miriam Gore, que son nativas de acá de la localidad, una vive en Santa Fe y la otra en Rosario, ellas integran una asociación civil que es Tierra Fecunda, y me invitaron a participar de este encuentro de historia regional, que es de historia del sur santafesino y del sur cordobés y algo de Buenos Aires también. Mira vos. Entonces, cada gente que participaba entregaba, presentaba una ponencia, un trabajo contando alguna historia de alguna institución o de alguna persona de su localidad. Y yo, bueno, pensé que podía presentar, y a mí siempre me interesó la historia de las escuelas rurales, un poco por familia, porque mi familia paterna fue miembro de una escuela rural y mi familia materna fue de otra escuela rural. Así que yo siempre le tuve un cariño muy grande a la escuela rural, por más que yo nunca fui a la escuela de campo, porque nací acá en el pueblo. Así que bueno, decidí escribir sobre las 3 escuelas rurales que hubo en Piamonte, que fue que es la escuela Campo Las Mellizas, lo que fue la escuela Campo el 51, o como la conocen acá en Piamonte, la escuelita de Martini, que se cerró lamentablemente, y la escuela de Campo La Caledonia. Pero además incluí también la escuela de campo Simpson, que pertenecía a la Andeta, y la escuela de campo Las Taperas, que pertenecía a María Susana. Estas 2 escuelas no pertenecían a Piamonte, pero los alumnos eran más de Piamonte. Incluso cuando se cerraron estas 2 escuelas, donaron toda la escuela primaria de Piamonte y no a su localidad donde pertenecían. Ah, mira vos. Cosas que uno por ahí no sabía. Bueno, tuviste que, me imagino, comenzar a recabar información. Fue la idea de empezar a hablar con gente, con docentes de las escuelas, con exalumnos. ¿Cómo lo encaraste este proyecto? Y bueno, ¿y vos se lo dijiste tanto a las chicas de GOR que ibas a hacer eso de la escuela? Sí, ellas siempre me incentivaron, fueron las tutoras de mi trabajo, que siempre me controlaron, muy buenas personas que siempre me ayudaron mucho. Y bueno, yo empecé leyendo los libros de cooperadora, de club de madre, de inspección de la escuela. De algunos ya no existen más esos libros. Estaban todavía. De las escuelas que están en marcha estaban. Sí, la escuela que cerraron lamentablemente. ¿Se perdió esa información? Hay información que sí que se perdió. Y bueno, el resto lo hice con 40 informantes, 40 personas de Piamonte, que algunos fueron o primero alumnos o ex docentes, cooperadores, que todos me abrieron las puertas y me brindaron las anécdotas, me dieron fotos, y fue muy lindo escucharlo a ellos y también aprender de lo que vivieron. O sea, hiciste 40 reportajes, Tommy. 40 reportajes, sí, a lo largo de un año. A lo largo de un año. Las historias de las 5 escuelas son bastante parecidas en la forma de que cómo se conformaron, cómo se formó. Sí, mira, la historia es idéntica o similar, ya sea las anécdotas fundacionales, después durante la vida institucional de esta escuela, es prácticamente igual, nada más que las personas que iban a ella cambian porque lógicamente un chico no iba a ir a una escuela y a la otra. Claro. Y yo empiezo contando que hasta la entrada a la década de 1930, en Piamonte, y me atrevo a decir que en toda la provincia, no hubo escuelas de campo oficiales. Entonces los colonos, que eran en su gran mayoría inmigrantes, contratan maestros particulares que no eran docentes recibidos, eran personas que tal vez habían terminado la escuela primaria, que se dedicaban a enseñar a cambio de 50 pesos por chico más el libro que utilicen. Y además se le brindaba alojamiento y comida, y enseñaban en los galpones de los campos o en habitaciones de las casas de campo, que como todos sabemos las casas de campo eran enormes. Inmensas, seguro. Entonces iban los chicos de ese campo y los chicos de campos vecinos y le enseñaban
le enseñaban ahí, les enseñaban a leer y a escribir, a sumar y a restar, les enseñaban lo básico, lo que podían enseñarle. Lo elemental. Lo elemental. Y en muchos casos estos maestros eran también inmigrantes. Por ejemplo, Celso Bianciotto, que a lo mejor nos va a escuchar, Seguro. él tuvo un maestro particular, nos dijo que era un gringo del pueblo que le fue a enseñar, y pusieron un tablón chanchero en el galpón y le enseñaba ahí, pero dice que no se defendía muy bien con el idioma, con la castilla, ellos le decían. Le costaba hablar Entonces le enseñaba los libros en castellano, pero todo en piamontés, porque los chicos entendían todo porque eran todos descendientes de piamontés. Mirá vos. Y bueno... ¿Y cómo nace la idea? ¿Cuál fue la primera escuela que se fundó y cómo nació la idea de tener edificio propio la escuela? Mira, esta escuela, en el año 34, el gobierno provincial sanciona una ley que divide a la provincia en consejos escolares. Estos consejos escolares podían crear escuelas donde las necesidades lo requieran. Entonces, en el año 1935, el consejo escolar de esta zona, que era el número 215, creó las 5 escuelas. Ajá. En distintos meses, por Sí, supuesto. por supuesto. Pero creó estas 5 escuelas, tienen la arquitectura, digamos, sus fachadas son, si alguno las conoce, son todas iguales las fachadas. Las creó esta escuela y así comenzaron a existir oficialmente, pero no físicamente porque al principio no tenían un edificio propio donde dar clases. Entonces continuaron por 2 o 3 años más hasta que se edifique el edificio, en los edificios provisorios se les decía, Claro. que eran galpones de los campos o eran pequeñas habitaciones que habían levantado los padres con esfuerzo. Claro. Por ejemplo, Agustín Bien Dicho, él recuerda que le enseñaban en un galpón que habían dividido las máquinas del salón con una pared de lona arpillera cosida entre sí. Mirá vos. Y María Cristina Cardini recuerda que su mamá le contó que cuando empezó la escuela no tenían ni banco ni silla y escribían en una pizarra que se escribía y se borraba. Y se borraba, claro. Y estas escuelas tenían que estar a 10 kilómetros de la escuela pública más cercana. Ah, El fundamento eran los medios de transporte, porque en esa época los chicos iban en sulky, seguro. y a caballo la mayoría, mi abuelo él iba a caballo, en un caballo que le decían pelagringo. La mayoría iba caminando. Por ejemplo, Belia Mota recuerda que en la época de invierno llegaban con los pies helados y con las manos todas heladas que no podían escribir. Recién hubo luz en el campo en el año 69, antes no había ni estufa, ni ventilador, Nada. luz natural era. Claro. Y los días de lluvia que podían ir, los llevaban en jardinera o en tractor, Si tenían para llevar. si tenían para llevarlo. Y dice que en pocos años algunos empezaron a ir en bicicleta, que era un medio moderno para la época, pero que no todos lo podían tener porque les costaba caro. Claro. Por ejemplo, Antonio Bongiovanni, él nos dice que iba siempre a caballo porque la única bici que había en el campo, el hermano no se la prestaba porque venía a aprender acordeón de Cusabagliente al pueblo. Mirá vos. Entonces él iba a Tenía caballo. bicicleta para... Mirá vos. Qué bárbaro. Y Bueno, sí. Y bueno, estas escuelas se crearon de esta manera, tenían las secciones, los grados con que tenían, eran el primero inferior, que mi tía Lidia Dupuy, ella dice que el primero inferior era una especie de nivelación, un preescolar de aquella época, Claro. para que puedan entrar preparado el primero superior, Claro. y tenían hasta 5º grado. Ajá. Después, ya entrada la década del 40, se instauró el 6º grado. Claro. Y los chicos iban, los más chiquitos iban por la mañana y los más grandes iban por la tarde. O en invierno iban todos por la tarde y en verano todos por la mañana. La matrícula de chicos, ¿hubo algún momento que fue un muy buen número? Sí, fue un muy buen número. Todas comenzaron a funcionar con cerca de 30 alumnos, Ah, qué bien. todas. Vamos a decir, en rigor de verdad, que en aquella época la gente vivía muchísimo en el campo. Y mira, ¿no? el dato que yo encontré, que en el año 33, en Piamonte vivían 1.500 personas en el campo y 1.400 en el pueblo. Mirá vos. Le ganaba la población Eso, rural. la población- Por eso estas escuelas fueron fruto de la gran población de ese momento. Claro. Así que... O sea, era- había más gente viviendo en la población rural que, que en el pueblo, sí. Qué bárbaro. Y ¿En qué año me dijiste todo en el eso? año 33. Ujú. Y 2 años después se crearon las escuelas. Las escuelas, claro. Y bueno, y ya para entrada a la década del 40, todas las escuelas tenían de primero a quinto funcionando a pleno y la mayoría superó los 50 alumnos, salvo la escuela La Caledonia, que llegó a tener 105 alumnos.
con 3 docentes funcionando. Y con 5 cursos, 5 años. Y 5 cursos, bueno, después el sexto se Después se instauró. agregó el sexto, claro. Pero todas tuvieron 2 docentes, porque tenían 50 chicos. Claro. Por ejemplo, en la escuela de las mellizas se armó una discusión con el inspector, porque no había aula, capacidad para enseñarle a 62 chicos en ese momento, entonces le enseñaban en un garage. Y se armó el problema porque el garage dice que no tenía ventilación, no tenía claro. luz, pero bueno, el gobierno no había previsto esto. Y también los maestros le enseñaban catecismo, porque bueno, los chicos no podían venir al pueblo. Claro. Un tiempo estuvo incluido en el programa escolar. Una vez al mes dice que el padre Balbiano o el padre Tácari, según quien haya estado, le iba a tomar un examen, y después, antes de tomar la comunión, también se le tomaba otro examen. Así que fueron populosas estas escuelas, tenían muchos alumnos, escribían en una pizarra, al principio que se escribía y se borraba, por lo cual muchos conocimientos se adquirían memorizando. Claro. También escribían en el cuaderno mojando el plumín en la tinta, algunos se enchastraban un poco con la tinta. El furor de las escuelitas de campo, el auge fue ahí, en la década del 30 y del 40, entonces. Y más también, hasta la década del 60 fue el auge de la escuela de campo. ¿Cuál fue la primera escuela de las que se cerró y por qué se cerró? Mira, la primera escuela que se cerró fue en el año 80, que fue la escuela Campo Las Taperas, que pertenecía a María Susana, para que se ubique la gente del camino siguiente a los Silos de Morero. Sí. A la derecha, ese camino te lleva derecho a la escuela, un cuadrado. ¿Está esa escuela todavía? Esa escuela está en pie, está en pie. Se cerró en el año 80, al frente estaba el boliche de don Ángel Chiesa, claro, que es el papá de Mirta Caritá, que era tío de mi papá. Y bueno, esa se cerró en el año 80. ¿Que no tenía más alumnos, Tommy? No tenían más alumnos. O sea, no había más gente en el campo ya en esa... Claro, a década fines de la década del 70 y comienzo del 80 empezó el gran éxodo rural. Claro. La gente se empezó a venir masivamente al pueblo, mucho a la ciudad. ¿Por qué se debe esto? Y mucho no se sabe. Los gobiernos nunca ayudaron al arraigo de los pueblos, menos en el campo, y la gente joven se iba buscando un mejor futuro, una mejor comodidad, o el confort también. Un confort. Seguro. Después hubo décadas que el campo no valía, que no había rentabilidad. La década del 70 y del 80 fue... la del 90 extinguió a los también. pequeños y medianos productores, a muchos los extinguió. Después hubo muchas inundaciones años posteriores en esta zona. Y también falta de arraigo, como te decía, que los gobiernos nunca se preocuparon. Y después la que le siguió fue en el año 96, la escuela de campo Simpson. Ajá. Después, en el año 2001, la última que se cerró, la escuela de Martini. En el 2001 se cerró. Esa fue la última que se cerró. Las que quedan ahora, las dos que quedan, ¿qué cantidad de alumnos? Tienen 4 alumnos cada una. La de la Caledonia ya empezó a ser ya hace varios años centro educativo radial. Claro. Por la baja matrícula. Y bueno, toda esta escuela, una gran labor hacían los docentes en la escuela. Por ejemplo, Mirta de Dávila nos comenta que ella se levantaba hasta las 4 de la mañana para dejar escrito los 3 pizarrones a cada alumno, porque iban los más chiquitos, los más grandes, todos juntos. Y bueno, los primeros docentes, tanto como los maestros particulares, algunos tenían un carácter recto, yo digo, disciplinado, pero que era propio de la época. Desapareció en poco tiempo. Por ejemplo, ponían como castigo, te pegaban con el puntero. Ajá, sí. Ciro Andrei, él nos dice que a él le pegaban, el primer maestro de la escuela de Martini le pegaba con el puntero y en la punta tenía una goma, que cuando esa goma se caía todos los chicos corrían a juntarla porque dice que dolía menos con la goma. Que dolía menos, claro. O algunos te ponían granos de maíz en el suelo, cáscara de nuez y lo hacían arrodillar ahí arriba, tirones de oreja siempre. De castigo, claro. Y quedarse sin recreo de una semana a un mes. Aproximadamente, quizás puedas decir más o menos, pero ¿qué cantidad de alumnos tuvo las escuelas rurales? Y aproximadamente tuvieron todos los 50 alumnos, ya los llegaron a tener. Números bárbaros. Un numeroso, sí. En la foto que se pueden ver, la cantidad de alumnos que había. Cuando se hicieron las escuelas, ¿la gente tuvo que donar un poco de campo o el Mira, gobierno lo compró el campo? No, esto era así. En ese momento se creaba como una comisión pro edificio,
con todos colonos del radio de influencia de la escuela. Claro. Y la obra escolar se podía hacer o por vía oficial, que era la vía del gobierno, hacerlo por el gobierno, o la vía administrativa, que la cooperadora tomaba a su cargo la ejecución de la obra. Toda la escuela votaron por la administrativa, Ajá. porque era como es ahora, es más rápido, más eficaz. Seguro. El gobierno mandaba una partida de dinero, no lo vamos a desconocer porque era cierto, pero el resto lo donaban todos los colonos, que en muchos casos eran arrendatarios, tenían lo justo, pero tenían una visión progresista ellos, querían un mejor futuro para los hijos. Claro. Entonces donaron, los que eran propietarios en ese momento, donaron los terrenos. Por ejemplo, la escuela de Martini lo donó don Pedro Martini, Don Pedro, claro. La escuela Las Mellizas, el terreno lo donó los hermanos Bonino, la escuela de Campo Simpson lo donó la familia Poniante, la escuela de La Caledonia, el terreno lo donó don Juan Castellano, y la escuela de Campo Las Taperas lo donó la familia Ferrero. Donaron todo el terreno y ahí se hizo la obra, que los edificios se inauguraron algunos en el año 37 y otros en el año 38, con grandes festejos, porque imagínate que era la ansiada obra de ese momento, que duraban 3 días, hubo disparos de bombas, fuegos artificiales, baile, vuelo en aeroplano, y después una vez al año, para conmemorar esta fecha de inauguración del edificio, muchos recordarán que se hacía la fiesta de la escuela. La fiesta de la escuela, claro. Que se llevaba el pabellón, que se armaba al lado de la escuela, después el gobierno lo prohibió armar al lado de la escuela, hacer baile, entonces se armaba en campos vecinos, o en los boliches de campo, y ahí se hacía la fiesta que duraba sábado, domingo y lunes. Al principio había misa, la primera comunión de los chicos, claro. Después había campeonatos de bocha, de cartas, carrera cafetera, mochila, de trote, carrera de lonja, y siempre había almuerzo con cena, con baile. Por ejemplo, Nelly de Ferrero, ella nos dice que a la fiesta de la Caledonia llegaron a ir hasta 1000 personas. Y a la de las Taperas, nos dice Agustín bien dicho, que hasta 600 personas fueron. Qué bien. Se llenaban. Mi abuelo, Eda Canales, ellos recuerdan que dice que iba gente de otros pueblos. Para ahí. Era todo un festejo para esa época. La verdad que cumplieron un gran rol también de integración, de sociabilización en la escuela, porque en ese momento había una gran división entre el pueblo y el campo. Sí. Belia Mota, por ejemplo, ella recuerda que su papá no la dejaba venir a los bailes del club atlético. Claro. Después que se casó, empezó a ir. Siempre la gente del pueblo venía a los bailes de la federación y a la fiesta de los colonos. Y esta división se saneó, dicen un poco, con los cambios de forma de pensar, pero principalmente con el colegio secundario, que unió toda la juventud a todo el pueblo. Claro, empezó a acercar la gente de campo también. Claro, si no la gente de campo era considerada como inferior en muchos casos. Y bueno, la escuela de campo tenían clases de lunes a sábado. Ajá. Los sábados las chicas tenían labores, le tocaba limpiar y ordenar el aula. Mira vos. Los chicos le tocaba limpiar el patio. Claro. Y los que se portaban mal, tanto chica, como castigo le tocaba limpiar los baños que estaban afuera. Ese era el castigo que se le ponía. Tommy, de estas 40 notas y de todo, ¿cómo tuviste que proyectarlo vos? O sea, ¿tuviste que pararte frente a la gente en el auditorio ahí y exponer esto? No, era así. Me decías antes por privado que a la gente le gustó y te daban 15 minutos, pero tuviste que seguir hablando más porque te preguntaban. Porque esto se vivía en toda la provincia. Claro. Entonces, no, era sentado como estamos ahora. Yo iba hablando. ¿Un escenario? No, era un aula, una escuela. Aula. Mira vos. Íbamos explicando, ahí había una pantalla, explicaba, contaba anécdotas también de gente del pueblo, y bueno, y era 15 minutos para exponer, y de ahí se terminaba. Se extendió como 10 minutos más porque había gente grande que fue a escuela de campo y todos querían preguntar. Pero muy la historia, además que contás. Sí, después agregué también cuando hacían las veladas, que era la fiesta de fin de curso de ese momento. Claro, a fin de año. Que se hacía ahí en la escuela, a fin de año, que hacían unas obras bárbaras. Las maestras, como los chicos, con disfraces, que nos dice, por ejemplo, Abel Charamelo, que iban mal las madres, porque los padres era la época de cosechar el trigo, Claro. entonces no podían ir. Claro. Y también hice una mención en el trabajo de los boliches rurales, porque todas las escuelas tuvieron boliches de campo, boliches, menos la escuela de Martini, que no hubo boliche, pero todas tuvieron. Por ejemplo, en Las Mellizas estaba el boliche de Canales, Claro. la familia de Eda. En Las Taperas estaba el boliche de Chiesa, del papá de Mirta. En La Caledonia, el boliche de La Caledonia, que era de Adagio. En
la escuela de Campo Simpson, el boliche de Coaíno, y después me está faltando alguna, me parece. No, creo que las nombré a todas. Claro, la otra no tenía. No tenía, claro. Que ahí los chicos, antes de ir a la escuela o en los recreos, iban a comprar la merienda. Iban ahí, Se cruzaban, por ejemplo, Mirta Chiesa, ella recuerda que se cruzaban los chicos a comprar las masitas Faunas en ese momento. Que todos se peleaban porque querían los huevitos. Claro. Y el papá le hacía un paquetito con papel madera y se los daba. Y a los chicos que no podían comprarlo, que miraban desde la puerta, también le ponía algunas masitas para que coman. Eda Canales, por ejemplo, recuerda que le hacían en su casa un sándwich de salame, lo metían en el cajoncito del sulky y lo llevaba a la escuela. Y esa era la merienda. Y bueno, en estos boliches los días domingos se juntaban toda la familia de campo, vendían también mercadería de primera necesidad, porque no había otra fuente para comprar y no se podía venir al pueblo, y tenían las pistas de baile. Claro. Algunas tenían pared alrededor con piso y después se le armaba la lona arriba del techo, y otras tenían piso nada más y después se le armaba la carpa de lona arpillera. Y ahí se hacían los bailes, baile de la escuela, baile que organizara el boliche, y también en algunas se armó por algún tiempo así como un club social para fomentar en esa época que era el fútbol y las bochas. Claro, las bochas. Estaba el Club Atlético Las Taperas, el Club Recreativo La Caledonia que duró hasta el año 90, Claro. después el Club Esportivo Las Mellizas, y por ejemplo nos dicen que el mejor de todo era Recreativo La Caledonia, que una vez Las Taperas fue a jugar contra La Caledonia y perdieron 12-1. Imagínate lo bueno que era. Y esto lo llevaste por hablar con estas 40 personas, todo esto, pero ¿pudiste acceder a alguna información o algunos libros también de las escuelas o no? Y pude acceder a libros De las dos escuelas que están en funcionamiento. No, La Caledonia no, porque con las inundaciones que hubo en aquella zona se perdió, hubo hasta 1 metro de agua, entonces se perdió. La escuela que cerraron, bueno, no se sabe qué pasó con esos libros. Los últimos directores no estaban ya. No pudiste. Sí, no sé qué habrá pasado en la mudanza. Claro. Pero gracias a Dios. ¿Cómo están las escuelas? Mira, la escuela que cerraron, ¿Están por ejemplo, en Las Taperas el edificio se vendió ya hace muchos años, lo compró un ex alumno que lo mantiene como galpón, pero lo mantiene. Campo Simpson se devolvió a los herederos del que donó el terreno. Claro. Y Campo Martini todavía no es del gobierno. Todavía. Pero las robaron, le sacaron. Si alguien conoce la escuela de Martini, le sacaron aberturas, puertas. La saquearon. Hasta el busto de Mariano Moreno se lo arrancaron. Porque esta escuela tuvieron cooperadora. Claro. Se formó también en el club de madre o comisión de damas, se le decía, y el centro de exalumnos. Construyeron el mástil, el busto, le donaban ropa y guardapolvo a los chicos que no lo podían comprar. Una gran labor ejercieron las cooperadoras, el club de madre, que trabajaban, un trabajo muy, muy bueno. Que gracias a ellos se mantenía el edificio y se hacían las fiestas y los chicos tenían de todo. Me imagino que la gente que presente en este encuentro, los oyentes, te habrán aplaudido porque se habrán enganchado con la historia. Porque uno se engancha con lo que me contás nomás ahora. Sí, y muchos después que culminó el evento, terminamos charlando, me alcanzaron libros o fotos de su escuela, dice que lo hicieron recordar cuando ellos iban a la escuela. Y bueno, yo me alegro mucho. Chocho con eso. Chocho, y la gente... ¿Lo tenés escrito esto? ¿Hiciste un borrador? Todo? No, esto está escrito, con la bibliografía y los nombres de todos los informantes, son 24 páginas. Serán 20 con la información. Claro. Así que, bueno, el que lo quiere leer o lo quiere tener, que me llame, yo se lo alcanzo. Agradecido. Apelo a tu buena memoria. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, lo que más te agradó de la charla, o lo que más te sorprendió o por ahí no podías creer de lo que sucedió? ¿De la charla con los informantes? Sí. Mira, todo me agradó porque había cosas que no conocía. Por ejemplo, Redina de Kovalova, Redina Galeano, nos comentaba que al principio no tenían campana, que la maestra pegaba palmado. Así llamaban. Palma fuerte en la mano y llamaba, y ella vivía al frente de la escuela y se escuchaba, dice. Y a la hora de irse, que era
la hora de irse a casa, el marido de la maestra le golpeaba la puerta, entonces ellos sabían y se iban. Y que una vez dice que el maestro golpeó, el marido de la maestra, y ellos guardaron todos los útiles, pero la maestra le dijo, ¿quién les dio la orden de guardar? Dice, el señor que golpeó de afuera. Entonces la maestra le dice, no, yo no le di la orden. Saquen todos los útiles de nuevo, vuélvanlo a guardar y después se van. Mirá vos, claro, porque era Y para poner a la autoridad. muchas cosas me sorprendieron de los maestros particulares, de aquellos primeros alumnos, que no había escuelas en el campo. Las anécdotas todas eran lindas. Durísimo, me imagino. Habrá sido La vida en el todo. campo era muy dura porque los chicos tenían que trabajar, porque Claro. no había, las herramientas no estaban mecanizadas, principalmente en la época de la arada, cuando se araba, en la siembra y en la cosecha principalmente del maíz, la asistencia a la escuela era prácticamente nula Claro. o iban muy poco, Muy poco. porque tenían que trabajar, tenían que hacer las tareas y ayudar en casa, porque no había herramienta y no había tampoco dinero en ese momento. Y bueno, así que muchas me agradaron, por Muchas supuesto que historias lindas. la mayoría había cosas que yo no las sabía, Claro. por ahí me contaba mi abuelo, mi tío, pero otras no las sabía, las había escuchado así de oído. No, muy lindo todo y aprovecho para hacer extensivo el agradecimiento a todos aquellos que me brindaron su información. Perfecto. ¿Esto en Villa Constitución se hace todos los años también o no? No, esto lo organizan, este encuentro, una vez en cada localidad. Ah, mira vos. Este año tocó en Villa Constitución, otro año me parece que tocó, no sé si en San Lorenzo, van Claro, cambiando van ellos. rotando. Pero la información tiene que ser sur santafesino, sur cordobés y algo de Buenos Aires. Lo dejamos al costado. Al costado, Ah, está bien. Bueno, agradecerte, felicitarte. Realmente me agradó hacer esta nota, Tommy, porque contaste cosas que uno no sabía y la mayoría de la gente tampoco. Y quizá a la gente mayor se le está cayendo alguna lágrima se por le pianta acordar. un lagrimón. Un lagrimón por, Sí, y yo por lo que vos estás lo diciendo. termino este trabajo, bueno, haciendo la conclusión de la escuela que cerraron, las que quedaron. Hago una mención al dialecto piamontés. Bueno, pero decime la conclusión que hiciste. En general. Bueno, la conclusión que hice, que 83 años pasaron desde que se crearon las escuelas rurales y que todo cambió, principalmente los medios de transporte, de comunicación, las causas que llevaron a que se cierre esta escuela, que ya las mencionamos, el dialecto piamontés que había en esa época, porque antes los chicos hablaban todo el piamontés, Claro. eran todos hijos de inmigrantes. Por ejemplo, dicen la gente que cuando iban a la escuela los retaban porque no hablaban el castellano. Y cuando llegaban a casa, porque no hablaban el piamontés. Sufrían doble reto. Así que bueno, el piamontés lamentablemente se perdió. La gente de más de 50 años hoy lo habla. Yo lo hablo, lo entiendo porque en mi casa se habla. Tenemos un grupo por WhatsApp en piamontés, que somos 12 personas en Piamonte que hablamos. Así que tratamos ahí que no se pierda. Claro, está bien. Y bueno, y los cambios que hubo, desapareció el primero inferior ya hace años. Claro. Pero hay una sección de los jardines infantes que funcionan en la escuela y ya la enseñanza es de primero a séptimo Claro. y también estuvo el octavo y el noveno hace unos años en la escuela y bueno, y las dos maestras de esta escuela también una gran labor ejercen, la Marina y Mara Culazo, y está en nosotros, yo digo, en el trabajo como miembro de esta sociedad, tratar de que cambie todo esto, que la gente vuelva al campo, que haya más arraigo. Por supuesto que solo no podemos, que el gobierno es el encargado de hacer esto, Seguro. que los pueblos sigan volviendo la juventud, y bueno, y que la escuela de campo vuelvan a estar pobladas como antes, y las que cerraron, ¿por qué no en algún futuro, tal vez muy lejano, que se vuelvan a abrir, si no las demuelen antes? Sí, pero bueno. Y bueno, lo termino con la escuela, la canción a mi escuela, que es la canción que se hizo para el 70 aniversario de la escuela Campo Las Mellizas, Terminate. que la hizo Elena Carrera, la música, y la letra de María Cristina Cardini. Así que lo termino de esa forma, digo como en honor y en gratitud a lo que brindaron esta escuela, porque hoy a lo mejor el que me escucha, la gente joven, sabe que su papá, su abuelo, su bisabuelo fueron a la escuela, hubo mucha gente que fue primeros fundadores, miembros de las primeras cooperadoras, y a lo mejor se sienten representados, y la gente mayor que fue a esta escuela sabe de lo que le estoy hablando y le irá
recordando su pasado. Tommy, muchísimas gracias y realmente felicitaciones Bueno, por este laburo. muchísimas gracias. Gracias a vos, Iván, por la invitación, a toda la audiencia y hacerle extensivo mi agradecimiento bueno, a mi familia, a Miriam y a Virginia Gor, que me ayudaron muchísimo. Y agradecerle a todas las personas que me abrieron... 40 personas. 40 sí. personas que me abrieron sus puertas, lindo. algunas vía internet, por ejemplo con Raúl Fraire, Ajá, porque su abuelo y su tía claro. eran maestros particulares que daban clase por el campo. Por el campo, Y claro. acá en el pueblo, al frente de la panadería de Bortolini, mi abuelo Violato venía ahí, por ejemplo, a aprender, su abuelo Juan y su tía Emma. ¿Hubo muchos directores en las escuelas o no cambiaban? A veces una directora No, estaba durante años, sí, ¿no? a veces estaban durante años o había maestro interino. Había interino, hasta que Pero nombraban los algún primeros titular. directores tuvieron muchos años. Por Claro. ejemplo, en la escuela Campo Simpson, el primer director Balzaretti Ujú. estuvo varios años, el papá de la señora Carmen. El papá de la señora Carmen, claro. Después Carmen fue maestra y Maestra directora ahí. en Campo Martini, ella Ajá. fue. Pero estuvieron muchos años, y algunos como interinos, pero se cambiaban, después algunos pasaron a ser inspectores de la escuela de campo. Y bueno, tratemos, los que son colonos traten de que haya gente en el campo viviendo. Yo sé que es difícil hoy en Sí, día es difícil. porque las casas fueron robadas, algunas ya son taperas, Claro, pero con lo que contaste de esta escuela, lamentable. que pero no la es saquearon. imposible, No, se no, puede, seguro, todo seguro. se puede en Todo la se vida puede. y yo tengo esperanza que algún día todo vuelva. Porque hoy el confort que hay en el pueblo se puede tener en el En campo. sí. Algunos los privilegió la ruta, otros no, pero los medios de transporte, el sulky que antes se hacía a lo mejor en 40 minutos, hoy en 10 Con una minutos camioneta, exacto. llega al campo. Exacto. Porque toda la escuela está a 10, 12 kilómetros y hoy en 10 minutos llega a la Llega. escuela. Yo sé que la gente del campo no va a ir a llevar a los chicos, la gente del pueblo no va a llevar a los chicos No, al, seguro. al campo. Pero bueno, tratemos Que no se pierda. que no se pierda. Gracias por tu gentileza. No, gracias a vos, Iván.